y lo que estamos proponiendo básicamente es un nuevo proyecto de adelanto de elecciones. Propuesta es en el primer semestre de 2024, julio de 2024, por hacer la primera vuelta, y luego la segunda vuelta el siguiente mes. Eso significa, Nicolás, recortar el mandato, evidentemente, tanto de congresistas, de Parlamento Andino, como también de la Presidencia de la República. Y creo que las explicaciones y las razones son ya conocidas por la población. Estamos ya conectados con la congresista Ruth Luque, así es. Estamos conectados telefónicamente con Ruth Luque, es congresista de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que está presentando un nuevo proyecto de ley de adelanto de elecciones. Congresista, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta que están haciendo ustedes ahora? Porque esto era, como dice este famoso programa de televisión, un caso cerrado, ¿no? A ver, esta es una iniciativa colectiva entre no solo mi persona, sino con otras congresistas de mi bancada, y lo que estamos proponiendo básicamente es un nuevo proyecto de adelanto de elecciones. Propuesta es en el primer semestre de 2024, julio de 2024, por hacer la primera vuelta, y luego la segunda vuelta el siguiente mes. Eso significa, Nicolás, recortar el mandato, evidentemente, tanto de congresistas, de Parlamento Andino, como también de la Presidencia de la República. Y creo que las explicaciones y las razones son ya conocidas por la población, no solo por los altos niveles de desprestigio a los cuales ha alcanzado el Ejecutivo, el Congreso de la República, pero creo que además sería absurdo pretender llegar al poder hasta el 2026 en este alto grado de rechazo y que la ciudadanía tiene una necesidad que la población vuelva a tener decisiones sobre el rumbo de sus autoridades. Ya, pero digamos, acá hay varios problemas. El primero es si esta discusión va a progresar, porque para esto se requieren votos, porque esto supone una modificación constitucional, ¿no? ¿Con qué respaldo cuenta? ¿Quiénes apoyarían esta iniciativa? Bueno, de entrada esta iniciativa va a ir a la Comisión de Constitución, como sabes. Esta es como la tercera propuesta, por lo menos la que yo respaldo, suscribo. Yo he estado de acuerdo siempre con el tema del adelanto de elecciones. Y bueno, tiene que ir a la Comisión de Constitución, debatirse. Para nosotras, por lo menos para mí, Nicolás, es importante que este tema se retome, porque no encuentro cuál sería otra salida democrática frente a toda la situación de crisis que existe actualmente. Entonces, el sector, digamos, político que cree que puede mantenerse con uno o dos dígitos son los que tienen que reflexionar que esta situación es insostenible en estos términos. Y pretender que una presidenta responsable de las graves violaciones a derechos humanos, que está gobernando de manera virtual, que, digamos, el lugar donde va es rechazada, es imposible, digamos, sostener el poder en estos términos. Entonces nosotros queremos retomar el debate, precisamente por eso hemos presentado esta iniciativa legislativa, para sobre esa base ir dialogando con las distintas fuerzas políticas y que podamos nuevamente plantearlo al Congreso de la República, y si hay voluntad política esto se puede hacer. Se ha hecho ya cuando se han recortado periodos legislativos para poder lograr las dos votaciones que existe con la reforma constitucional correspondiente. Claro, ahora el tema es que, por ejemplo, hubo una dificultad con un sector de la izquierda, particularmente Perú Libre, por lo que recuerdo, donde con el argumento de que si no incluyen un referéndum para la Asamblea Constituyente, entonces no firmamos el adelanto de elecciones. Entonces al final no tenías los votos y terminabas quedándote hasta el 2026. Entonces una postura supuestamente muy radical y muy democrática que se consulte a la gente, lo que terminaba haciendo era una manera indirecta de permanecer hasta el 2026, ¿no? O sea, sí, bueno, hablar del adelanto de elecciones, pero en términos prácticos, por tu posición a la hora de votar, en realidad estás colaborando para que todo esto permanezca hasta el 2026. Lo mismo que el otro lado, ¿no? Nicolás, que también decía que yo no voto a favor del adelanto si primero no me hacen mis reformas. Y hay que recordar cómo terminó el tema de la bicameralidad. Entonces creo que hay como acuerdos de consenso mínimo que se deberían llegar. Una reforma como el tema de la bicameralidad, por ejemplo, que algunos quieren retomar, ¿no es cierto?, con la señora Boluarte, que lo ha mencionado en su mensaje a la Nación, por ejemplo, no puede pasar sin el aval de la ciudadanía. Es una reforma de un sistema de representación política que mínimamente la población necesita aprobarla, darle un referéndum, una consulta. Entonces yo creo que no son propuestas excluyentes. En este momento la prioridad es el tema del adelanto,
y entiendo que Perú Libre ha anunciado una Ahora, iniciativa legislativa para el tema de la Asamblea Constituyente también, que tendrá claro, que seguir pero ya, por el cauce que corresponde. pero en el tema del adelanto de elecciones, Exitosa. yo planteaba justamente al comienzo del programa del día de hoy la interrogante ya. ¿Se adelantan las elecciones? Que es verdad, es un sentimiento que comparte, por lo que dicen las encuestas, la inmensa mayoría de peruanos. Pero la siguiente pregunta que surge inmediatamente ya, ¿y después qué? ¿Para votar por quién? Por partidos que no tienen procedimientos democráticos para elegir sus candidatos, donde existe la posibilidad de comprar tu sitio en una lista para salir electo y después terminar en lo que está haciendo el Congreso hoy, que es el fraccionamiento ya escandaloso de las bancadas. Es decir, vamos a tener más de lo mismo, escoger entre los mismos, o sea, adelantamos las elecciones para escoger entre los mismos. O sea, eso no es ningún cambio real, Ruth. Sí, mira, Nicolás, yo sé que no estamos en el mejor escenario, porque no es una crisis, pues, que solo institucional del Congreso Ejecutivo, es una crisis profunda que involucra partidos políticos, hay una crisis de representación política, hay una crisis de estructura. Sin embargo, permitir que las cosas se sigan manteniendo, para mí, por lo menos, es peor. Creo que lo mínimo que la población en este contexto requiere es que tome el curso sobre algunas decisiones. En una confrontación en la cual hay un ejecutivo reacomodado hacia un Congreso, expresado en un nuevo oficialismo, un tribunal constitucional que no le contradice al Congreso de la República y donde se están petardeando permanentemente instituciones, queriendo someter políticamente al sistema electoral, aprobando leyes como este tema de la suspensión de la prescripción, que ya vemos aquí les está beneficiando. O sea, para mí eso es peor y es más grave. El daño que se le está haciendo a la democracia, el daño que se le está haciendo al tema de los derechos humanos es mucho más grave de lo que en este momento sucede con esa clase política. Entonces, por eso, para mí el tema del adelanto es absolutamente imprescindible y necesario en el marco del debate. Tenemos que ir a la pausa, congresista. Yo le rogaría que se mantenga conectada para regresar inmediatamente y terminar esta conversación con un par de preguntas. Una que tiene que ver directamente con la actualidad, que es el viaje de la presidenta Dina Boluarte. Por favor, manténgase conectada. Regresamos inmediatamente con usted. Y estamos conectados en este momento telefónicamente con la congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que está presentando una iniciativa para volver a poner en debate en la Comisión de Constitución un proyecto de ley de adelanto de elecciones. La pregunta que hacía Ruth es lo siguiente: está claro que si una propuesta como la de ustedes progresa y las elecciones se realizan en julio del año 2024, no se van a poder producir las reformas políticas que se requerirían. Sin embargo, algunas de ellas sí se podrían. Por ejemplo, las elecciones primarias abiertas. Este procedimiento según el cual la decisión, los partidos proponen quienes pretenden ser candidatos, pero la decisión la toman no solo sus militantes, sino sus electores participando en elecciones abiertas. ¿Eso está incluido en el proyecto de ustedes? Ojo, Nicolás, sobre este tema de las elecciones primarias, solo se ha suspendido. Recuerda que fue el anterior Congreso el que lo suspendió para la elección del 2021 y se dijo por única vez. Esa es una reforma que ya está aprobada. La idea es que ya no se suspenda. Lo que ya está establecido simplemente se implemente. Obviamente que si hay un adelanto de elecciones, los plazos se acortan. Ya tenemos experiencias sobre eso, por cómo tanto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC han planteado este plazo mínimo. Si algo bueno hay que sacar de las tres debates a los que no llegamos a un acuerdo sobre el adelanto, es que hubo un debate muy serio en la Comisión de Constitución, donde ambas entidades sinceraron los procedimientos. Ellos establecieron, por ejemplo, que necesitaban por lo menos unos 4 meses o 3 meses de preparación y evidentemente algunas etapas se recortaban. Pero las elecciones primarias es parte de una reforma que se ha aprobado, solo que cada congreso que ha venido ingresando... Nicolás, o sea, eso debería, entonces debería haber elecciones primarias abiertas. Y el tema de los plazos para la inscripción de partidos, porque hay una situación real, o sea, los partidos hoy existentes y muchos de los que están registrados no tienen una representación y ni siquiera una vida real como partidos. Y por el otro lado hay una especie de hervidero en la sociedad de gente que está buscando representación política y que no necesariamente la encuentra en los partidos. O sea, se debería permitir la participación de nuevas fuerzas políticas o de alianzas, ¿no? Sí, recuerda que en la ley lo que establece es que tiene que haber una militancia mínimo de 1 año. Nosotros en la propuesta hemos planteado que ese plazo no se aplique, porque sería irreal, ¿no es cierto? 1 año anterior a la elección a la convocatoria de elecciones no tendría sentido, porque estamos
planteando que ese artículo no se aplique. No se aplique Luego, en este caso. Con relación al tema de nuevos partidos, Nicolás, ahí también hay otro tema. Recuerda que la ley, digamos, que supuestamente hace un cambio significativo para acreditar una vida real, digamos, los partidos que ya tenían inscripción, pocos se han ido adecuando, porque significa acreditar en términos de ficha de militancia 23.800 y tener un alrededor de 66 comités en no menos de 20 regiones, 20 departamentos. Así dice la norma, lo estoy diciendo tal cual señala. Entonces, ellos mismos han ido aplicando la suspensión. A los que sí le han ido aplicando absolutamente todo, incluso en pandemia, ha sido a quienes pues querían ganar inscripción. Ahora tenemos varios partidos en lista, ¿eh? Hay varios que incluso ya han alcanzado con esta nueva ley y hay otros que están en camino. Así que yo creo que no es que ya no se puede lograr, creo que sí se puede lograr, y entiendo que el Jurado Nacional también de Elecciones, en el torno a sus últimas resoluciones, ha ido privilegiando también el derecho a la participación política, porque una cosa que sí era cierto era que sobreponía los procedimientos administrativos por 4, por 5, por 10 fichas, por una letra, por 2 letras, y prácticamente echaba abajo todo el trabajo que hacía. Y eso significaba una barrera para acceder. Eso es parte de un debate que lamentablemente nunca se ha hecho, porque los partidos pues, que tienen inscripción, que ya sabemos que no son Fuerza Popular y otros, cuando llegan al Parlamento van haciendo sus cambios de acuerdo a las exigencias o necesidades que tienen. Entonces no han permitido abrir la cancha de manera igualitaria para todos. Si estuviéramos pues en un contexto de una voluntad política reconociendo ese entorno de la crisis, uno diría, bueno, que participen todos los ciudadanos con estas características, pero no estamos en ese debate, pero sí, Nicolás, yo por lo menos del seguimiento que doy a los partidos que están en proceso de inscripción, hay varios partidos en lista, hay alrededor de casi un poco más de 17 partidos en proceso de inscripción. Para terminar, Ruth, Perú Libre ha presentado o ha enviado un oficio a la Fiscalía de la Nación advirtiendo de un supuesto peligro de fuga de Dina Boluarte por su viaje a Brasil. Y esto se da un contexto de controversia sobre la constitucionalidad o no de la ley que modificó este tema de qué pasa cuando la presidenta viaja, como en este caso, y no hay vicepresidentes. ¿Cuál es la postura de ustedes sobre este tema? Sobre este tema, nosotros ya estamos planteando la demanda de inconstitucionalidad. Yo soy la autora de esa demanda. Estamos recabando firmas. Tenemos alrededor de 20 firmas. Estamos hablando con varios congresistas para lograr el mínimo legal exigido, que son 33 firmas, para presentarlo al Tribunal Constitucional y abrir un debate sobre la constitucionalidad de esta falsa norma llamada Ley de Desarrollo del artículo 115 de la Constitución. Porque creo que aquí hay una coincidencia de varios constitucionalistas de distintas posturas que aquí no se siguió el camino correcto, es decir, debía haberse hecho una reforma constitucional, no se hizo para evitar y no alcanzar los 87 votos, y lo que se ha hecho es más bien sacar una modificación de la ley orgánica y llamarle una ley de desarrollo. Y hemos visto ayer en imágenes, digamos, cómo funciona, ¿no es cierto?, el gobierno virtual de la señora Boluarte, desde el avión, intentando gobernar, y eso es absurdo, Nicolás. No podemos permitir una presidencia en esas condiciones. Ya no es solamente una presidenta violadora de derechos humanos, sino además una presidenta que pretende gobernar de manera virtual con una ley sacándole la vuelta a la Constitución. Entonces aquí quienes defienden pues la Constitución, la defienden para un lado, pero cuando hay que engañar, ¿no es cierto?, y sacarle la vuelta, ahí sí no existe la Constitución del 93. Así que nosotros nos mantenemos firmes en la demanda de inconstitucionalidad, presentaremos al Tribunal Constitucional y ojalá, Nicolás, ojalá que el Tribunal Constitucional actúe conforme a norma, porque sus últimas decisiones más bien parecen que no quieren contradecir al Congreso de la República, como hace poco con esta famosa comisión investigadora de las elecciones, que declaró nulo porque no se acreditó una firma o un voto, que era el caso del congresista Arriola, cuando pudo muy bien hacer un control de legalidad sobre el marco de qué comisiones investigadoras, por qué no puede someter políticamente a un sistema electoral. Congresista, le agradezco mucho por esta comunicación, muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Buenos días.